Bienvenidos una vez más al programa Desde las Redes. Es un espacio promovido por el Centro Pastoral Albert Mitchell, obra de la Compañía de María Marianistas. Exactamente, Xiomara. Hoy tenemos más entrevistas y más novedades que pueden servir a la gente de iglesia a fortalecer su fe y plantear iniciativas para transmitirlas a los demás. Mi nombre es Xiomara Díaz. Y yo soy Hugo Hurtado, y en el programa de hoy, Xiomara, tenemos dos invitados. Así es, Huguito. Y con ellos hablaremos un tema que se ha convertido en nuestro día a día en estos tiempos de pandemia: la virtualidad y el uso de la comunicación digital y las redes sociales. Esta nueva realidad no solo nos ha llevado a nuestra vida social a los medios digitales, sino que incluso en la iglesia llevar a nuestras misas, la evangelización, las reuniones de la comunidad y mucho más a estos medios. Así es, Hugo. Y bueno, llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Yo con gusto voy a recibir a la primera invitada, que ya la conozco hace bastante tiempo. Ella es de la casa, es una comunicadora audiovisual de la Universidad de San Martín de Porres. Tiene amplia experiencia en marketing digital, social media management, contando con una especialización en marketing digital por la OBS. Actualmente es ejecutiva integradora de las comunicaciones de fuerza de ventas en Belcorp. Ha sido también ejecutiva de marca senior en TWA Perú, ejecutiva de cuentas y social media senior en Tribeca Media, consultora en social media management y marketing digital. Y algo que para nosotros es muy importante, porque ella es de la casa, es una de las administradoras de Marianistas Lima, una página pastoral marianista de esta región, además que es agente pastoral y miembro de una comunidad laica marianista llamada La Resistencia. Además, viajó en 2013 a la Jornada Mundial de Juventudes con el Papa Francisco, que se desarrolló en Brasil, y representó a la delegación marianista de Latinoamérica, en la que participó también mi compañero de conducción Hugo Hurtado. Y bueno, sin más preámbulos, ella es Daniela Gironda. Un gusto tenerte aquí, Daniela. Hola chicos, gracias a ustedes por invitarme. Me encantó la presentación, ¿eh? Lindo recordar todo eso. Pero Daniela, en realidad podríamos haber hablado muchísimo más de ti. De verdad, bienvenida, Dani. Como decía, para un tiempazo de conocerte y es un gusto entrevistarte, pasar de la amistad y de conversar de cualquier cosa a conversar de algo que pueda servirle a todo el mundo. Bienvenida, Daniela. Gracias, un gusto estar aquí. Y ahora a mí me toca presentar a nuestro siguiente invitado. Él es alguien de quien puedo decir no solo es un amigo mío, sino también es un hermano. Él es magíster en Periodismo y Comunicación Multimedia de la Universidad de San Martín de Porres y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la misma casa de estudios. Actualmente es docente de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú y se ha desempeñado como docente de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres, así como ha sido asesor de tesis en pregrado y posgrado. También ha sido responsable del área de comunicación estratégica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la San Martín desde el 2016 y encargado de la gestión de comunicaciones de la facultad y editor de la revista Veritas de la misma universidad. Por otro lado, ha sido director de comunicaciones de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y jefe de prensa del Arzobispado de Lima, encargado de la comunicación interna y externa de la institución y las relaciones públicas, así como en la investigación en comunicación, comunicación digital y social media. Ha colaborado también con la revista Palabra de España. En el 2014 fue enviado especial del Arzobispado de Lima a la Santa Sede para la cobertura periodística de la canonización de los Santos Padres Juan XXIII y Juan Pablo II. También ha dictado cursos de marketing digital para emprendedores en diversos lugares, incluidas parroquias, publicidad digital para MIPES, y ha dictado la conferencia La familia frente al reto de las nuevas tecnologías en el Instituto de Familia de la Universidad Católica San José. Él es Daniel Jacobo Morales. Un gusto tenerte Desde las Redes, Daniel. Muchas gracias, Hugo. Muy generosa tu presentación. Gracias de verdad por la invitación, por considerarme. Y estoy aquí para compartir con ustedes algo que tanto nos apasiona: las redes, comunicar y comunicar para la iglesia, para servir. Gracias por la invitación. Y aparte algo que es nuestro día a día, ¿no? Que eso es sumamente interesante. Para mantener el orden en las respuestas, plantearemos las preguntas y les iremos dando la palabra uno por uno, pues cada una de sus respuestas son valiosas para nosotros y por supuesto para todas las personas que siguen este programa
desde las redes. Antes de empezar con la evangelización en medios digitales, primero nos gustaría saber cómo desde su experiencia de fe, su experiencia pastoral, los ha ayudado también en su vida profesional y qué rol ha tenido ese campo, o sea, en este campo de trabajo, su campo profesional, su experiencia con Dios, su propia experiencia con el Señor. Bueno, de mi lado, la experiencia pastoral fue, creo yo, la impulsadora a mucho de cómo formé mi manera de ser y mi autoestima y ese lado mío de líder, porque definitivamente, al menos en la parroquia María Reina, es como ese empujoncito que tienes que dar porque tienes que darlo, entonces pasas a de pronto encargarte de un salón entero de primera comunión, de tercer y cuarto grado, luego pasa el tiempo y te invitan a encargarte de un equipo de confirmación, de un grupo de confirmación, luego he pasado a ser incluso coordinador, entonces había un tema de cronogramas, de seguimiento de eventos, de organización, de tratamiento con los mismos papás, entonces definitivamente ha sido mucho lo que me ha regalado es este lado de líder, creo yo, de también tener esa confianza en uno mismo y en ser auténtico, también es algo que me ha enseñado mucho ya del lado de mi experiencia de fe. Justo también por esa preocupación del uno mismo, de cuidarse, es también que a la hora de llevar esto al trabajo, uno busca cuidar sus tiempos, cuidar sus espacios, cuidar las mismas relaciones que tiene dentro del trabajo, tener un ambiente de trabajo saludable, de amigos, ¿no? Respetuoso, y eso es algo, es mucho lo que me he llevado también ya para la chamba, ¿no? Y definitivamente ese empujoncito también inicial de no tener vergüenza es algo que te abre un montón de puertas, porque claro, si es que tienes la confianza de hablarle a 100 chicos que tienen tu edad, ya nada te da miedo, ¿no? Ya normalazo. Sí, exactamente, Daniela, lo que dices es muy interesante. Y conozco tu experiencia un poco también en la iglesia, tu experiencia pastoral, y definitivamente tu chamba lo demuestra mucho, ¿no? Tu chamba pastoral yo creo que de todas maneras se ve reflejada en tu vida profesional. Daniel, y en tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia? La verdad que muy enriquecedora en el sentido de que yo me formé en un colegio parroquial y participaba en la parroquia que era anexa al colegio. Pero más ¿Ricardo? Formación ¿San propia. Ricardo? ¿San Ricardo? ¿Perdón? ¿San Sí, Ricardo? en San Ricardo, en La Victoria. Y esa formación que pude tener en el colegio, yo hice inicial, primaria y secundaria en el colegio, estaba anexo a la parroquia, participaba de la parroquia, pero no es que había un compromiso de ser catequista, no, era un compromiso más de formarme yo, de participar de los sacramentos, que lo descubrimos todos en familia a partir de la primera comunión, cuando hacían las famosas catequesis familiares, pues participaba la familia y la familia hacía que los niños, en el caso mío y de mi hermana, nos nutriéramos de este tema de la fe y conociéramos. Luego estudiamos comunicaciones con Hugo y mi primer trabajo fue como para mí una escuela de fe. O sea, todo lo que no había profundizado en el colegio, en los primeros años de la universidad, mi primer trabajo fue como practicante en el Arzobispado de Lima, en la Oficina de Comunicaciones y Prensa. Entonces, como ustedes comprenderán, para mí era como estar en Disney, ¿no? Yo católico, comunicador, y mi primer trabajo era trabajar para la iglesia, ¿no? Era un trabajo que yo siempre digo, podía haber hecho gratis y yo era feliz estando allí. Y probablemente ese primer trabajo me permitió toda esta formación de leer encíclicas, de leer concilios, de leer documentos que yo no había leído antes, y esa fue una formación un poco autónoma, de ir enriqueciéndome después de escuchar al cardenal todos los domingos, todos los sábados, tomarle fotos, estar permanentemente compartiendo con él, compartiendo también con los seminaristas, que eran jóvenes que a veces dicen que son marcianos, nada de marcianos, totalmente
como una persona común, un laico que cree en Dios, que tiene errores, que se confiesa, que intenta ser mejor persona, que intenta ganarse el cielo. Muchos de ellos no llegan a ser sacerdotes, descubren que su vocación no es ser sacerdotes, se salen y la vida continúa. O sea, yo conozco a varios, que son felices, han hecho familia y tal. Entonces, ese descubrimiento para mí fue una escuela. O sea, mi primer trabajo, yo estuve del arzobispado 2007 hasta el 2016. O sea, estuve 10 años, un poco más, y esa fue una formación para mí humana. Y que luego, ya cuando me toca trabajar en otras instituciones, como la Universidad de San Martín, que has mencionado, en donde ya, tanto en el arzobispado era como una gran catequesis, donde todos éramos hermanos en la fe, y entre hermanos trabajábamos. Era un trabajo, la verdad, que muy, muy simpático. Y todos éramos amigos, nos conocíamos. Luego ya paso al lado, digamos, de un trabajo no tan religioso, un trabajo laico, si se quiere, donde me toca compartir con gente de todos los credos, ateos, de hermanos separados, evangélicos. Entonces ahí yo vengo del arzobispado de una formación de 10 años totalmente distinta, de ir a cubrir y estás escuchando la misa, pero tu trabajo es hacer coberturas, hacer notas de prensa, difundir en los medios, y toda esta formación me sirve básicamente porque lo que nosotros profesamos tiene que ver mucho con los valores. Entonces, esos valores son transversales a una vida pastoral y a una vida de laico. Tú en el trabajo sigues teniendo esos valores. Bueno, esos valores fueron los que me permitieron trabajar éramos un grupo de 15 personas maravillosas. Ese es uno de los trabajos que más me enriquecieron por todo lo que logramos como equipo. Era un grupo que yo encuentro un poco distantes entre ellos, entre algunos peleados, y terminamos el trabajo verdaderamente todos hermanados. Habían reuniones interesantísimas. Entonces, estos valores que de repente, si yo no hubiese descubierto estos valores cristianos, me hubiese sido muy difícil trabajarlos en el día a día, o sea, con las demás personas que de repente no comparten los valores cristianos. Yo le digo a la Virgen, reza a la Virgen, cree en Dios, de repente ese lenguaje no iba con ellos, pero llegar puntual, cumplir con la responsabilidad dada, si uno lo veíamos que se estaba cayendo porque tenía algún problema familiar, acompañarlo. Esos son valores cristianos que son transversales. Entonces, eso yo creo que fue la riqueza que tuve desde la formación de mi casa, mi colegio, también en la universidad, porque tuvimos muy buenos profesores, y luego ya nosotros, yo lo descubrí mucho más a profundidad en el arzobispado, en ese tiempo largo que tuve la oportunidad de trabajar allí, y que luego te puedo decir que lo apliqué y lo sigo aplicando en mi día a día. Aprovecho la ocasión, Daniel. Definitivamente es un tema. Has llevado un curso acelerado dentro de toda tu vida profesional, o del inicio de tu vida profesional, porque no solamente de lo que estás diciendo era escuchar, sino también entender y vivir, porque si no, ¿cómo informas? Si no lo conoces, si no lo entiendes. Y qué interesante lo que nos cuentan, porque en realidad ustedes han empezado desde jóvenes y esos valores cristianos no se han perdido a lo largo de toda su vida, ¿no? Y ese de tratar de imitar el rostro de Cristo, ustedes los han llevado a sus lugares de trabajo, a sus mismas familias, y eso es importante, ¿no? Mantener el reino de Dios, compartirlo con las demás personas. Y yo, o sea, personalmente sí los he visto, y por toda la experiencia que tienen, yo creo que han tenido una formación pastoral muy, muy, muy intensa. Pero llevarla en el mundo, Xiomara, no somos marcianos. O sea, sí, que claro. La primera etiqueta que yo creo que deberíamos sacar es que ningún católico comprometido es un marciano, es una persona común que se cae, que se levanta, que intenta ser amigos, que intenta tener una relación fraterna con los amigos, cuidarlos, hacerlos mejores, y de eso se trata, porque yo quisiera verlos, yo que soy muy amigo de Hugo, quisiera encontrarnos con Hugo en el cielo, ¿no? Eso es para mí lo más importante. Exacto, es que hay mucho que es algo que justo creo que vamos a hablar un poquito más adelante, esa autenticidad del católico, que no es
simplemente una persona que está sentada en una banca en la misa, sino que es una persona que forma parte de una sociedad, que tiene amigos, que tiene familia, que estudia, que es profesional, y el reto está, que es el reto que nos hemos puesto cada uno de nosotros, es llevar esa vida de la mano de Jesús. Ya ese es nuestro chongo, nosotros nos metimos en esto. Pero ese ser un ser humano por completo igual. Nada más ahí sí, tenemos una compañía extra. Sí, definitivamente. Y bueno, entrando ya más un poco al tema digital, ¿cómo podrían ustedes definir lo que es la comunicación digital y las redes sociales, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de ambas, ¿no? Tanto de la comunicación digital como de las redes sociales. Ustedes que saben bastante sobre este tema, ¿qué nos pueden compartir? Bueno, pues las redes sociales ya vienen a ser parte del día a día de todos, son unas plataformas digitales a través de las cuales nos podemos comunicar, podemos encontrar intereses en común, gente con los mismos intereses en otros lados del mundo, quiere sacar mucho este yo sociable del hombre, esa necesidad también de las personas de mostrarse, de enterarse qué está haciendo el otro, de poder difundir iniciativas. Es un mismo espacio que ahora aprovechan las marcas muchísimo para poder llegar a este público objetivo que ya es tan amplio porque tenemos gente de todas las edades metidos en redes sociales e incluso depende de la red social, ya sabes a qué público objetivo estás yendo. Y lo interesante que mencionabas de la comunicación digital es que ya estas plataformas cuentan con su propio lenguaje, con su propia manera de comunicarse, ¿no? Es como ya pues un lenguaje construido propiamente para estos espacios, porque igual, ¿no? Dependiendo de con quién estemos hablando o qué edades se tengan, hay una manera de comunicarse muy particular y es justo a través de eso que es como podemos llegar a la gente, ¿no? Ya pensándolo desde el lado de una campaña publicitaria, por ejemplo. Tú, Daniel, ¿qué punto de vista tienes? Secundando lo que dice Daniela, mi reflexión va hacia las redes sociales son una plataforma para que nosotros humanos nos comuniquemos o actualmente las vemos como la realidad, o sea, el todo, ¿no? O sea, lo que ocurre en las redes sociales es lo que está pasando de verdad o es simplemente unas plataformas que nos permiten comunicarnos por ejemplo, una situación pandémica como la que estamos viviendo, porque seguramente sin esas redes sociales el programa de hoy no podría salir. Entonces, esa es mi primera reflexión, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, nos están viendo. ¿Qué son las redes sociales? ¿Son plataformas simplemente o ya son la realidad? Entonces, hacia ahí va lo primero. Yo me autorrespondo, y digo que por una parte son plataformas, son neutrales. Y efectivamente son el medio predilecto ahora, más aún en la juventud de este siglo, así, porque ya estamos en el año 21, del siglo 21. Entonces hay chicos de 20 años que no conocen de repente las plataformas o las situaciones analógicas que nosotros sí, un Discman, un cassette, ¿no? Un Walkman, ¿te acuerdas del Walkman? Entonces, esas situaciones analógicas, de repente que nos están escuchando y tienen 20 años o menos, no las conocen. Entonces, antes de las redes sociales existía un mundo de comunicación, y hacia ahí va mi primera reflexión. O sea, nosotros humanos, como decía Daniela, seres sociales, necesitamos comunicarnos, ¿verdad? Entonces, al comunicarnos, todo lo que nuestros pensamientos, nuestras abstracciones, las manifestamos, ¿no? Pensamiento, no sé, pues, difícil de interpretar, ¿no? Ante una pintura, algunos dicen, esta pintura me inspira, es bonita, es fea, es mala. Entonces, eso nos permite comunicarnos, pero antiguamente lo vemos claramente en el saludo, por ejemplo, de un cumpleaños, ¿no? Antes tú ibas y abrazabas a la gente. Luego, con el teléfono, llamabas por teléfono. Ahora, por las redes, le mandas un inbox o le mandas un mensaje WhatsApp. Y estoy seguro que a los chicos de 20 años o menos, ese mensaje WhatsApp es como la comparación de importancia de las personas antiguamente que esperaban un abrazo. Entonces, estos nuevos modos de comunicación nos permiten a nosotros
un nuevo entendimiento, más aún como comunicadores, más aún como personas que interactuamos con chicos de menores de 20 años. O sea, las personas de 20 años, 2021, las personas de 20 años no conocen lo que pasó antes, o no recuerdan o no tienen información al respecto. Entonces, eso es algo bastante importante y que ahora, gracias al mundo de las redes sociales, nos permiten comunicarnos de una manera mucho más cercana, sencilla, amena, con sus propios lenguajes, ya no solamente con el texto o con una imagen, sino con videos. Entonces, todo eso nos permite verdaderamente ver que tenemos un panorama impresionante de explorar, porque todo lo que está en las redes sociales apenas, más aún en un país como el Perú, está de una forma primigenia. O sea, falta muchísimo por explorar y allí nosotros, como católicos, personas que intentamos evangelizar en el mundo, tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Chicos, y ahí yo tengo una consulta, bueno, tomando un poco lo que decía Daniel y Daniela, los Danieles, decir un poco que en realidad esa tendencia ya no solamente es tanto para jóvenes, ¿no? Por ejemplo, les cuento una experiencia. Mi mamá ama las redes sociales. Ya en su cumpleaños, por ejemplo, que acaba de ser hace un tiempo, un saludo para mi mamá. Mi mamá cuenta los saludos que tiene en redes sociales. No sé si les pasa en sus casos. O sea, entonces es como que ya se ha vuelto también una tendencia en personas mayores. Quizás no comprenden tanto su uso, pero ya se ha vuelto su realidad, como decía, o sea, parte de su vida. Entonces eso es importante decirlo. Pero yo tenía ahí una consulta que era: ¿por qué incluso ahora el tema de redes sociales o de comunicación digital se ha vuelto mucho más importante o ha tomado más importancia en esta pandemia, o sea, en este tiempo que estamos viviendo? Empezamos ahora con Daniel y nos vamos luego a Daniela. Sí, básicamente por necesidad. Yo les digo, he visto a mis papás hemos cumplido un año de pandemia, ¿no? Estamos en el día 366, un año de pandemia. Ya, en ese año de pandemia yo no he visto a mis papás más de 5 veces. Yo ya no vivo con mis papás, me casé, vivo con mi esposa y iba frecuentemente a ver a mis papás antes de la pandemia. Pero ahora por la pandemia, 5 veces al año, es dolorosísimo. Una persona que está acostumbrada a ver a sus seres queridos, amigos, no te digo, y eso que no les digo amigos. Entonces, por una necesidad se ha proliferado el tema de las redes sociales. Yo estaba leyendo algunos artículos y decían que eso es una de las brechas que se va a cortar gracias a la pandemia. O sea, sí, hay muchos aspectos negativos de la pandemia, muchísimos, todos prácticamente son negativos, pero por allí las personas optimistas que veían cuáles son algunos aspectos positivos de la pandemia, entre ellos está la digitalización, sobre todo del hemisferio sur, de los países más pobres. Nosotros, como Perú, estamos en ese hemisferio, entonces la brecha de digitalización, los trabajos que se hacen digitales, las personas que han tenido que adquirir productos electrónicos, laptops, tablets, teléfonos para comunicarse, por necesidad, lo han tenido que hacer en esta pandemia, porque si no te quedabas aislado o no trabajabas. Las personas que han hecho teletrabajo simplemente no trabajabas porque no tenías un dispositivo para comunicarte. Entonces, yo lo veo más por allí, ¿no? Ante una necesidad obvia por la pandemia, todos, incluyendo las organizaciones católicas o religiosas en general, han tenido que digitalizarse. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa con la pandemia es que nos detuvo, o sea, detuvo nuestras reuniones sociales, nuestras reuniones familiares, nuestros espacios de espiritualidad, ¿no? Y grupales. Ha detenido todo, nuestra manera de trabajar, todo ha cambiado. Yo creo que ahí es que nace esa importancia, porque justamente con estas plataformas que mencionaba Daniel, una videollamada calma muchísimas ansiedades ante este distanciamiento de la gente que tú solías ver, ¿no? Y mucho también lo que ha pasado, que lo vuelve interesante, dentro de esas cosas buenas que al menos trae esta situación, es que la gente ha reinventado la manera en cómo se junta. O sea, si antes era imposible tener una videollamada para cualquier tema de trabajo o reunión social, ahora es justamente la medida perfecta para juntarse.
Entonces, mucho de lo que ha pasado, por ejemplo, en las comunidades laicas marianistas es que las comunidades se han seguido juntando porque tienen estas plataformas. Las comunidades adultas que no las conocían han visto cómo aprender y lo han logrado y se han seguido reuniendo, ya sea que se juntaban semanal o quincenalmente, pero han mantenido la constancia. O lo que también ha pasado es que algún grupo de la comunidad se juntaba y si es que había una persona ya con mucha más edad, alguien se comunicaba con ella por teléfono, entonces luego a la comunidad le reportaba, no, tal, está bien, le pasó esto, le pasó el otro, les mando muchos saludos, pero comunicados tenía que estar, eso de todas maneras. Y ya con las comunidades de jóvenes esto no era tan ajeno, pero ha permitido que se mantenga el espacio, porque podrían simplemente olvidarse de eso, pero no, pues como había estas ganas, esta necesidad de mantenerse juntos, de mantener el espacio de comunidad, que es su espacio de familia, su espacio de amigos, su espacio de catarsis, su espacio ya hasta de salud mental, porque estamos todos encerrados, volviéndonos locos, es lo que ha logrado y le ha dado más importancia a las plataformas digitales en esta coyuntura, ¿no? Porque seguimos siendo seres sociales y seguimos necesitando del otro para, por ejemplo, vivir nuestra espiritualidad. Es el acercarte, ¿no? El acercarte a los demás también, el acercamiento. Por ejemplo, con los dos, con Daniel y Daniela en este tiempo de pandemia, nos hemos reunido. Por ejemplo, les comento, con Daniela, con las personas que fuimos a Brasil, nos reunimos. O sea, la verdad es que vivimos en diferentes lugares. Uno de nuestros amigos vive en Trujillo, por ejemplo. Entonces no hay mucha posibilidad de vernos. Y nos hemos reunido a través de los medios digitales. Y por ejemplo, justo hablábamos con Daniel el día que lo invité a la entrevista. Nosotros con mi grupo de la universidad, mis amigos más cercanos de la universidad, nos veíamos siempre. O sea, por lo menos unas 6 veces al año mínimo. Y eso mínimo. Y nos hemos reunido en algún momento también a través de los medios digitales aprovechándolos. Y como decías, el tema pastoral también ha usado estos medios digitales, ¿no? Y esa es una forma de crecer y ver que ese lado social del ser humano también se puede llevar a estos medios digitales y generar comunidad, generar acercamiento, generar redes, que eso es sumamente importante. Claro, y seguir manteniendo el contacto entre todas las comunidades, entre toda la iglesia. Claro. Y presentar a la iglesia para que también nos conozca, porque en muchas oportunidades las parroquias recién en el año de la pandemia tuvieron que adaptarse sin tener conocimiento alguno. Y como decía Daniela, también las comunidades, incluso que ni siquiera se juntaban, se juntaron ahora en la pandemia porque ahora estaban en la comunidad del hogar y podían verse. O hay miembros de otros países, me han contado varias veces como que, ay, fulanito se mudó a Estados Unidos, entonces obviamente ya no venía a la comunidad, pero ante la situación lo han reincorporado y así un montón de situaciones. Hay incluso comunidades que a pesar de la coyuntura se han formado recién, o sea, ni siquiera gente que se conozca mucho, era un poco familiar entre ellos, pero se han animado a lanzarse también a arrancar una comunidad. Con el centro Albert Mitchell, por ejemplo, hemos tenido reuniones con marianistas de Colombia, de Chile, de Argentina. Entonces ha sido una oportunidad también incluso de conocer otras realidades y a otras personas. O sea, no solamente sociabilizar con la gente que conoces, sino también con gente que no conoces y que tiene experiencias comunes contigo. Eso también es importante. ¿Xiomara? Sí, y yo quería consultarles, ¿no? Y en el caso de que ahora actualmente, ¿no?, la Iglesia Católica tiene un rol importante en su misión, ¿cómo es que nosotros hemos venido mostrando a los católicos en las redes sociales? ¿Cuáles creen que son los retos o los desafíos que tenemos para mostrar a toda la Iglesia Católica en las nuevas redes, en toda la comunicación digital, todos los medios digitales? Sí, básicamente... como bien había dicho Hugo, tuve la oportunidad de compartir con algunos grupos parroquiales aquí en Lima y hice como una especie de estudio, ¿no? ¿Qué estaba haciendo la iglesia en redes, ¿no? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Y la participación por estadística de los grupos parroquiales o los grupos religiosos
estoy convencido que ha crecido exponencialmente. Si antes tenían 500, hoy deben tener 1000, 2000, 5000, 10.000 personas participando activamente del Facebook de la parroquia, del Facebook del grupo de la parroquia, valga la redundancia, porque las iglesias estaban hasta hace poquito cerradas, las abrieron un momento, las volvieron a cerrar. Entonces la única interacción que había para la persona que estaba acostumbrada a ir a la parroquia por lo menos 3 veces a la semana, una para la misa, otra para la catequesis y otra para algún otro grupo, parte de su vida ya no existía, simplemente por el tema de la pandemia. Entonces, la alternativa, algunos, generalmente yo vi esto en sacerdotes jóvenes que acompañaban de repente a un sacerdote mayor, pero el sacerdote joven era el que estaba familiarizado con la tecnología, él era el camarógrafo, hacía las veces de camarógrafo, hacía la conexión para la transmisión en vivo. Entonces, eso es lo que yo vi de manera positiva, ¿no? Lo positivo, la iglesia reaccionó rápidamente, después en algunos casos, en otros de una manera más moderada, demoraron más o menos hasta agosto, septiembre, octubre, pero en general vi a compañeros, sacerdotes, amigos, compañeros que conocí y ahora son sacerdotes, los conocí de seminaristas, ahora son sacerdotes, los vi muy activos en sus canales sociales, ¿no? La misa, la transmisión de la misa en vivo. Otra cosa que yo vi bastante sentido es el tema de las misas por salud, por el tema de la pandemia, por los difuntos, también por el tema de la pandemia, y cómo algunas parroquias, algunos movimientos respondían de una manera bien sencilla y bastante empática. Este domingo o este sábado, ¿por quién quieres que pida, ¿no? El sacerdote en la misa? Y la gente, mándame en los comentarios, ¿no? Entonces la gente irradiaba los comentarios con la petición por el familiar, por el amigo, por el esposo que estaba mal o por el alma que lamentablemente ya había fallecido. Entonces eso es lo que yo vi de empatía. ¿Qué cosa vi? Curiosidades, ¿no? De curiosidades. Por ejemplo, las competencias en los horarios de las misas. Entonces ahí yo creo que es algo que hay que corregir, ¿no? O sea, la parroquia A, la parroquia B, la parroquia C, los 3 a la misma hora, ¿no? La misma hora física, ¿no? La misa de 10, la misa de 12, la misa de 8, competían en el mismo horario. Entonces yo podía tener en mi Facebook 3 sacerdotes al mismo tiempo. Yo, entre mi familia o algunos amigos decían, yo voy a escuchar el rito inicial de tal sacerdote, voy a escuchar el evangelio de tal otro, la homilía del otro, y así, ¿no? Entonces, ahí yo sí creo que se puede corregir para no competir con nosotros, no competir, sino buscar horarios en donde nuestra comunidad se pueda conectar sin competir con esta curiosidad que les estoy comentando. No, qué gracioso. Y pueden seleccionar todavía, ¿no? ¿Qué parte de la misa quiere ver? Bueno, yo también he visto muchas iniciativas y sobre todo bastante presencia joven, ¿no? Eso me ha llamado mucho la atención, porque también han aprovechado los espacios de estas nuevas redes sociales que se han vuelto, o sea, ahora tenemos Instagram, que ya estaba de moda, pero ahora tiene los Reels, frente a la presencia de un TikTok que se fue un boom. O sea, creo que todos abrimos una cuenta de TikTok, sobre todo cuando empezó la primera cuarentena, debo decir que lo hice. Y ahí incluso hay mucha presencia de sacerdotes y monjitas y muestran justamente lo que hablábamos al inicio, esa cara joven, esa cara real, esa cara jovial, esa cara de alguien que siente, que come, que se ríe, que hace todo, ¿no? Y mostraba un acercamiento súper distinto porque incluso les mandaban preguntas y hacían TikToks respondiendo, ¿no? Story, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, story time de mi pregunta, no sé qué. Entonces, eso está buenísimo porque creo que así nomás alguien, si ves a un religioso en la calle, no te animas así nomás a hacerle una pregunta de ese estilo, ¿no? ¿Cómo es tu vida? ¿Te gusta? ¿Te permiten hacer esto o el otro? Entonces te das con la sorpresa de muchas ideas de la gente predeterminadas y estas personas rompiendo esquemas, ¿no? Veías sacerdotes bailando, monjitas de diferentes edades también jugando, y no, súper divertido desde ese lado porque ha sido como una vuelta 360 a cualquier imagen que podríamos tener en la mente. Y
Y bueno, yo creo que, o sea, eso lo hace súper rico porque demuestra su realidad. Eso para el lado de las iniciativas interesantes. Y el reto yo creo que siempre va a estar en dos cosas, ¿no? Uno, la autenticidad, que ya habíamos mencionado, y dos, ahorita, que hay tanta información en redes sociales, tener no solamente presencia, que era al inicio lo que importaba, ¿no? Si no estás en Facebook no existes, sino calidad de contenido, ¿no? Ahora ya podemos ver páginas de parroquias o de movimientos religiosos, o páginas que no son de alguna parroquia, sino que es un producto, pero es un producto relacionado a la religiosidad, entonces también generan contenido con líneas gráficas lindas, con contenido interesante, con información para compartir, que es lo que te llama, ¿no? Porque tú si ves algo que no te dan ganas de compartir, eso es lo que realmente no existió. Entonces tener esa calidad de contenido es el verdadero reto, generar contenido de valor. Ahora sí, yo quisiera agregar algo a lo que dice Daniela. Lo que estaba diciendo me vino a la mente algo que quisiera también compartir, ¿no? A modo de crítica, perdónenme si sueno un poco criticón, pero sí lo quiero compartir. O sea, a mí me venía la reflexión de que esto lo hacíamos por una reacción. O sea, somos reactivos, reaccionamos ante esta necesidad. Pero las redes sociales están desde sí. 2010. O sea, hasta antes, ¿no? Hi-Fi, las antiguas, MySpace, claro. Las antiguas. Entonces, ¿por qué entonces hemos esperado? Esa es mi reflexión, ¿no? ¿Por qué hemos esperado hasta que ocurra la pandemia para reaccionar? Entonces, el reto, sumado a esto que estábamos hablando, el reto también sería, a partir de ahora, no reaccionar, sino empezar a proponer, o sea, una actitud propositiva de hermanamiento, porque esto viene, no es que lo digamos nosotros que estamos, digamos, de alguna u otra manera especializados en comunicación, en el mundo digital. El Papa, yo creo que fue Benedicto XVI, nos decía, evangelicen el continente digital. No sé si es exacta la frase del Papa, Benedicto, pero yo creo que es de Benedicto. Entonces, eso lo decían antes del 2013, porque el Papa Francisco llegó en el 2013, ¿no? La Jornada Mundial de la Juventud fue con el Papa Francisco. Exacto. Entonces, desde el 2013 al 21, ¿cuántos años han pasado para recién reaccionar y decir, las iglesias, las parroquias, los movimientos, cada vez están más evangelizando en el mundo digital? Entonces, ahí es algo que quería decir y que se me venía a la mente cuando Daniel estaba interviniendo. De acuerdo, no hay que ser tan reactivos, pues es verdad. Es verdad, porque ya estaba en nuestras manos, y si hemos visto que en un año se ha avanzado tanto es porque se podía desde hace tiempo, se podía. Y justo a lo que están mencionando un poco, a mí me gustaría hacerles la repregunta de qué oportunidades de evangelización te dan actualmente las redes sociales y los medios digitales, ¿no? Porque al final ustedes dicen no ser reactivo, sino más proponer cosas nuevas, proponer iniciativas que puedan servir para la evangelización. Pero ¿qué oportunidades te da de evangelización estos medios digitales, no solamente en tiempos de pandemia, sino en general? Sí, bueno, como oportunidades, es que me trae mucho tu pregunta cuando recién arrancamos Marianistas Lima, que es esa página de Facebook que en un comienzo estaba como bien enfocada en la parroquia, ¿no? En lo que hacía María Reina, que era la información que yo tenía a la mano, pero nace justamente ante esta situación parecida a la de ahorita, de ver que, ¿no? Están haciendo paginitas, hay iniciativas, ¿y por qué nosotros no hacemos? ¿No? Y claro, era hace bastantes años atrás, 2010 creo, ya no me acuerdo, pero ante esa pasividad de repente, de no animarnos a hacer algo, la parroquia tenía su web, pero hasta ahí nomás llegaba. Yo con un grupo de amigos que éramos comunidad en ese momento, nos lanzamos a arrancar esa página de puros necios, de que nos parecía importante que existiera, porque en ese momento sí era, si no estás en Facebook, no existes. Y para nosotros era una oportunidad enorme, porque de por sí la congregación marianista es súper contracorriente, es bien rara, bien atípica, porque tiene esta horizontalidad que es hermosa, esta sensación de familia, esta invitación a
a conversar como si fuéramos todos miembros de lo mismo, parte de lo mismo, que decimos esto debería conocerse porque atrae mucho a gente como nosotros, que en esa época pues teníamos 18 años más o menos, y que obviamente no habíamos visto replicar así nomás. Entonces ahí estaba la oportunidad, tenías un súper producto, ¿no? Un súper servicio ahí a la mano, y no le estaba sacando el jugo, porque claro, a la Redonda es una parroquia conocida, por ende los marianistas se conocían a través de eso, se formaban más comunidades, pero te quedabas igual en este círculo que podía haber sido mucho más grande. Entonces yo creo que ahí, o sea, las oportunidades son muchísimas, el tema es cómo adaptarte y sacarle el jugo a lo que ya tienes, porque ya ahora hemos visto que se pueden hacer charlas, que se pueden hacer talleres. Hemos hecho, el comité ha hecho un taller de como 3 meses, que en ese momento pensamos, oye, esto es muy largo, de repente nos abandonan a la mitad. Mentira, la gente lo siguió, y eran miembros de las 3 regiones marianistas que quizás nunca habían estado juntos en un mismo espacio y terminaron volviéndose amigos. Hemos tenido conversatorios, hemos tenido programas de confirmación. Realmente la oportunidad está. Mucho es el reinventarse, definitivamente, y es plantearte una meta y ver cómo funciona en digital, porque de todas maneras va a funcionar. Excelente, sí, estoy totalmente de acuerdo. En realidad yo felicito mucho a Marianistas Lima, porque Marianistas Lima también consiguió el tema de tener una gráfica en común, de que tú veas y digas, este post es de Marianistas Lima, porque ya te dabas cuenta por la línea gráfica, la identidad visual y todo, e incluso el lenguaje que usaban, que era de ustedes. O sea, felicidades, en realidad aprovecharon muy bien la oportunidad. Y creo que esa es una de las razones por las cuales también queríamos conocer tu experiencia, Dani. En el caso tuyo, Daniel. Sí, a mí, yo escuché una frase una vez que a mí la internalicé ya, y ahora las comparto. La oportunidad la frase así, ¿no? Sueña y te vas a quedar corto. Esa es la oportunidad. O sea, empezar a soñar a dónde quiere llegar con la parroquia, a dónde quiere llegar con esta iniciativa digital. Y estoy seguro que se van a quedar cortos si lo hacen bien, se comprometen, tienen responsabilidades, se juntan en equipo para seguir evangelizando, porque finalmente todos los católicos tenemos la misma meta. Entonces, en redes sociales, lo primero, lo gratuito. Esa es una gran oportunidad. Casi todo es gratuito. Lo que necesita es contenido de valor que nace de la iniciativa de nosotros, de pensar, de cranear, de hacer una lluvia de ideas entre todos, así como hacías en la parroquia, ¿no? Tenías un evento, no sé, una kermés parroquial, tenías la confirmación ya cerca y tú tenías que hacer un anuncio para que vengan más personas a inscribirse. Tú ahí te ingeniabas con los jóvenes, con que estaban ahí compartiendo para que venga la gente. Ese mismo ingenio hay que trasladarlo al continente digital. ¿De qué manera? Juntándose primero, la misma reunión, pero a través de una plataforma como esta del Zoom. Entonces, primero, lo gratis. Lo segundo, que estoy seguro que las parroquias, los movimientos tienen muchos jóvenes. Los mismos jóvenes que iban a la parroquia y participaban porque les gustaba juntarse, esos jóvenes, yo estoy seguro que quieren juntarse para hacer algo en digital. Estoy seguro, y ya conocen la herramienta, ya están metidos en TikTok, están metidos en Instagram, están metidos en Facebook, sus papás o las personas ya más mayores, digo bien, también están en las redes sociales porque ya es una necesidad de este mundo pandémico, de la pandemia. Y lo tercero, para mí, es el tema de la interacción. O sea, nuestras redes sociales van a crecer en la medida en que tengamos mayor interacción. Es decir, que busquemos que la gente comparta el contenido, que la gente comente, que la parroquia conteste, porque si no es como dejarte en visto. ¿A quién le gusta estar en visto? A nadie. Entonces, que comparta, que comente y que reaccionen. Pero eso es un compromiso que deberíamos asumir todos. Vemos un contenido, como decía Daniel, un contenido que no nos gusta, que está feo, está mal diseñado, lo baneas, pues, ¿no? Así sea católico, lo baneas. Porque vas a encontrar, estoy seguro, con tanto contenido que hay ahora digital, algún contenido interesante que te guste, que sea católico, que te enseñe, que te eduque y que vaya con lo que a ti te representa. Entonces, yo creo que va por allí el reto y la oportunidad que tenemos
de evangelizar.